¿No te pasa a veces que sentís que haces un montón de cosas, sentís que te esforzaste mucho y no ves esos resultados esperados? Te cuento lo siguiente. La respuesta a esto está justamente en la sección de la Torá que se llama Balak. Para eso tenemos que entender lo siguiente. La parashá anterior culminó ya con la llegada del pueblo de Israel al umbral de la tierra prometida. Entonces, ¿qué podríamos suponer? Que a partir de ahora la Torá, ¿qué va a hacer? Enfocarse en temas relativos a la entrada en la tierra de Israel, sus fronteras, la herencia de las tierras, distribuirlas ¿sí? a las tribus y las instrucciones claras para la inminente conquista. De hecho, es lo que hará, pero antes se dedica a narrar el siguiente acontecimiento, que es una alianza muy extraña que ocurre en dos enemigos, Moab y Midian. Ellos eran enemigos entre sí, pero se aliaron para vencer al pueblo de Israel, para evitar que entren a la tierra de Israel y conquisten sus territorios. Entonces, esto es un drama tremendo que lo primero que nos cuenta es de el rey moabita Balac y el adivino gentil Bilam, contratado por Balac para maldecir a los judíos, porque Bilam tenía el poder de, con sus palabras, lograr el efecto que él buscaba. Y era contratado para, por ejemplo, sabiendo que Dios estaba enojado con cierta nación, entonces él maldecía a esa nación y el rey que quería conquistar esa nación lo podía lograr. Entonces era muy famoso para lograr este efecto. Ahora, ¿por qué nos habla de esta dupla tan extraña, ajena al pueblo de Israel? De hecho, eran antisemitas. Y su frustrado intento. Justamente porque lo irónico de todo esto es que el frustrado intento de Bilán por maldecir a los judíos lo llevan a expresar la más clara de las referencias que hay presentes en la Torá sobre la llegada del Redentor, del Mashiach y la redención final. En vísperas de la entrada a la tierra prometida, Dios insiste en la necesidad de alentar al pueblo de Israel a concentrarse en su verdadera meta. Más allá del objetivo inmediato de conquistar la tierra, distribuirla y empezar a cumplir los mandamientos que requieren desarrollar ahí una vida terrenal organizada, lo más importante y fundamental es poder llegar a un estado de plenitud absoluto mundial, que eso es la redención. Esta obsesión de maldecir al pueblo de Israel por parte de un rey idólatra y su adivino contratado, nos enseña esta idea de los intentos frustrados. Ningún esfuerzo es en vano. Ellos hicieron durante 3 intentos 42 ofrendas en 7 diferentes altares. O sea, y trataron de, con todo tipo de macumba, de rituales oscuros, de todo tipo de cosas, tratar de vencer al pueblo de Israel. ¿Y qué resultó de todo esto? Porque evidentemente sabemos que fracasaron. La Torá no lo ve así, porque ningún esfuerzo es dejado en vano, ni siquiera un intento como este de destruir al pueblo de Israel. Lo que se logró es que eventualmente Balak iba a ser el ancestro directo del Mashiach, el rey David, ¿sí? Que es él inicia el linaje del Mashiach. ¿Cómo puede ser? El rey David era bisnieto de Ruth. Ruth era una conversa moabita del pueblo de Moab, donde estaba este rey. Entonces Ruth desciende de Balak. Entonces, si bien él tenía un odio tremendo a la santidad y trató de hacer un montón de cosas para frustrar los planes de Dios, ¿sí? Balak es la personificación de la maldad. Sin embargo, la Torá lo mantiene como título de la parashá. ¿Por qué? Porque Balak tiene unas iniciales, son 3 letras Balak, que
representa esta frase, Beata le raeja camoja. Son Bet Lamed Ja. Balak es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede ser? Él estaba buscando la destrucción. Claro, él amaba a su nación, evidentemente quería el bienestar de su pueblo. Pero eso no es lo que significa. Lo que significa que el amor al prójimo a veces está oculto en capas y capas de situaciones y personas que nos hacen tanto daño. Incluso está en capas y capas de intentos frustrados. Una vez piensa que Dios o uno no lo quiere, porque él uno intenta hacer cosas para él y él no te responde como uno esperaba. Pero no, ahí está el amor al prójimo oculto. El verdadero amor al prójimo, él sabe quién sos. Es esa imagen y semejanza, sos imagen y semejanza de Dios. Entonces sos su prójimo. Y Él te ama. ¿Y cómo te ama? Si bien uno intenta acercarse y de mil maneras lograrlo, Él no deja en vano nada de lo que uno hace. Él toma cuenta y a fin de cuentas lo revierte todo y lo transforma ¿en qué? En que lleve este nombre, Balak, que este nombre lleva y nos inspira a poder completar esta transformación de la realidad, que lo que nosotros pensamos que no está pasando, en verdad está ocurriendo, no solamente que está ocurriendo, sino que está apurando la redención final, está gestándola. Entonces, cualquier intento de hacer algo bueno, si acá un intento de hacer algo malo, que se lo consideró bueno porque él a fin de cuentas quería salvar a su pueblo y a él mismo, pero mirá cómo Dios piensa, de alguien así, ¿sí? Del arquetipo de la maldad máxima, de hacerle un mal al otro, todo un ritual espiritual para hacerle un mal al otro, y no es que se permite esto, no es que por saber esto es que se permite hacer eso a propósito, porque dice, bueno, igual Dios va a considerar eso, no, porque ahí uno está tomando conciencia. Acá estamos hablando de algo que Dios, es como Dios revertió esta situación, desde el punto de vista de Dios, Balak estaba representando la posibilidad de iniciar algo maravilloso, contratar a Bilam para que Bilam pueda sacar de su boca la expresión máxima, que es las profecías, la esperanza de una redención y un mundo mejor. Y eso está explícito en la Torah, es el lugar clave donde todo, después de Maimónides y todos los legisladores, ubican, este es el contexto donde se ubica el origen de que hay un Mashiach, de que existe, que es real y que no es un invento. Y de hecho, a raíz de todo esto, claro, uno podría pensar, ¿no? Que no, esto se refiere a una etapa, una época, ¿no? A una persona, pero acá está claro y evidente que habla de una persona que encarna el papel del Redentor, que es así dice, lo veo, pero no ahora, así dice Bilam, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que dominará los límites de Moab y atravesará a todos los hijos de Shet. ¿Sí? Y así continúa. Esto es lo que realmente define el Mashiach, que como dice una vez un Hasid, se acercó a su Rebbe y le dijo, ¿por qué el Mashiach todavía no llegó? Si yo lo espero tanto, hago tanto para que llegue y no llega. ¿Y qué le contestó el Rebbe? El Mashiach que tú esperas nunca vendrá. En cambio, el Mashiach verdadero nunca lo esperaste. Porque si bien es verdad que el Mashiach va a traer la paz mundial, la prosperidad económica y todo lo bueno, no es eso el verdadero motivo de que uno tiene que esperar y hacer cosas para que llegue. Por eso con los intentos a veces son frustrados, porque uno está intentando hacer con las cosas que hace, cree poder recibir y para materializar algún tipo de resultado esperado por uno, una expectativa, ya sea un resultado de un trabajo, un resultado de que le vaya bien un éxito en algún negocio, alguna movida, salud, cosas que son dignas, cosas que son buenas. Estamos hablando de cosas como quiso ser Barak, pero aún así dignas y buenas, que obvio que Hashem quiere lo mejor para nosotros. Entonces, lo que te explica acá es que si bien el Mesías sí trae todo eso, todo lo bueno, pero no ese es el verdadero motivo de la espera. Por lo tanto, cuando uno cree que esa es la forma como se va a materializar y si no, entonces no llegó, estás equivocado porque ese es el que nunca vendrá. No, no, es una frase tremenda que
nos ayuda a entender que hay que cambiar el foco de lo que estamos esperando a la hora de no solamente el Mashiach, sino cualquier cosa que nosotros estemos esperando por parte de Dios hacia nosotros y que sentimos que nos merecemos porque hemos intentado y hemos esforzado. De esto aprendemos que ningún esfuerzo es en vano y realmente se está materializando lo que tiene que ocurrir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta qué es lo que realmente nos está dando y cuál es la respuesta que nos está dando. ¿Cómo interpretamos la respuesta? Empecemos estudiando y aprendiendo cómo se ven las cosas desde el punto de vista de la mística judía de la Torá. En este caso lo hemos visto con las iniciales de Balak, cómo nos enseñan un mensaje tan profundo y oculto en algo que parecía terrible y que termina para él, termina como un caso de fracaso absoluto. Es un, es un, es un emprendimiento que fracasó para él, fue tremendo. De hecho, los israelitas vencieron, terminaron ganándole. Si bien les hizo un pequeño daño por el consejo que les dio Bilam, pero de ese pequeño daño, que es toda la historia del valle de Shittim, el valle de Shittim, que Bilam le propone a Balak, mirá, a Dios no le gusta la promiscuidad, a Dios no le gusta la idolatría, ¿por qué no hacer las dos cosas en una? Seducía a los israelitas que compren en un mercado lleno de tus mujeres más hermosas y después cuando ellos están ahí a flor de piel con ganas de estar con estas mujeres, les presentan la idolatría, entonces los haces hacer idolatría y tropezar también en promiscuidad. Y eso ahí, bueno, obviamente arrasó con algunos que lo hicieron, pero de ahí surge también otra cosa, porque el Valle de Shittim es de donde surge la expresión Shittim, lo hablamos muchas veces, es Satán. Satán es el desviador, pero también significa la desviación de santidad, cuando uno ni lo piensa y se manda igual a hacer las cosas que tiene que hacer por amor a Dios y por los objetivos claros, y no piensa y es como un necio que no escucha a nadie de lo que le dice la sociedad, y él cree, igual se tira para adelante. Este satán de santidad, esta desviación que se aprende de algo negativo, de cómo se desvió el pueblo en el camino del pudor y del recato, se terminó desvirtuando, pero esa desviación tiene su lugar en la santidad, y eso es del cual surge la madera de Shittim, la madera de acacia, como se dice, que se utiliza para construir el tabernáculo, es para poder lograr ese efecto que revierte la necedad de no santidad en santidad. Y de ahí viene el final de la para allá, que es este personaje Pinjas, que cuando ve este acto en uno de sus líderes, él va a Moisés y le dice, ¿cómo es la ley para cuando uno ve algo que quiere celar a Dios por algo que está ocurriendo mal? Y cómo se establece la justicia, y Moisés cayó, y ahí se dio cuenta que los líderes no estaban capacitados de emitir un decreto, entonces él agarró y se asumió el poder de líder, por su propia cuenta hizo la justicia divina y él se ganó el estatus de sacerdote, algo que era imposible. Si no nacés de familia de sacerdote, no podés ser sacerdote, pero él logró ganarse el sacerdocio a través de un acto heroico, que es el de la lanza famosa, y que eso es lo que cada uno tiene que aprender, que incluso cuando vemos que los líderes y los máximos referentes de nuestra época callan o no saben cómo impartir justicia y moral, uno no tiene que callar por eso y tiene que ir y hacer la justicia y la moral adecuada, que eso es la máxima expresión de lo que estamos hablando, cómo se revierte algo tan negativo y termina con un final tremendamente feliz y heroico, tan así que justamente revierte la misma semilla de la persona negativa y antisemita como Balak, terminó siendo el descendiente, el ancestro directo del Redentor y de la redención que está presente en nuestros días, y hay que ver cómo está presente en nuestros días, aunque parezca que no, porque es realmente así. Y hay una tradición de 5 bendiciones que se dicen cuando se presenta el Mashiach, que hay que tenerlas listas y preparadas. Si no las conoces, ¿sí? Fíjate de comentar y pedir las bendiciones para que tengas a mano y te aprendas y a estar preparado para en cualquier momento poder ver a ese Mesías que realmente va a venir y dejar de esperar a aquel que nunca vendrá, porque no es esa la forma como se manifiesta la redención, y por eso aliento a estudiar todo lo que tenga que ver con las leyes y profecías en relación al Mesías, que es la clave para poder ir entrando en sintonía con los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, que por un lado los leemos y parecen todo negativos, pero no, porque no puede ser negativo, porque el final es feliz, porque el final está ocurriendo ahora y es realmente parte de esta
expresión de redención y de la presencia de Mashiach actualmente que está presente, pero hay que estudiar y ponerse, empezar a quitar el polvo de los ojos, empezar a ver la redención como está manifestándose en cada cosa que está ocurriendo en nuestro mundo hoy en día.